Hola, me llamo Alex Fito, soy dibujante de cómics y hoy vamos a hacer un pequeño taller de cómo se hace un cómic y lo haré a partir de un cómic que hice yo mismo hace unos años y que se llama La gran aventura de los gemelos Klonsky. Espero que os lo paséis muy bien. Bueno, lo primero que tenéis que saber de un cómic es muy sencillo y es que un cómic es una historia. También se les llama historietas, de hecho. ¿Y por qué? Pues porque todos los cómics cuentan historias, sean cortas, sean largas, sean medianas, pero si no hay un guión, una historia, unos personajes que hablen, que cuenten algo y que empiece y acaba, ya no es un cómic, sería simplemente una ilustración como esta. Bueno, ¿y qué material vamos a necesitar para hacer nuestro cómic? Es muy sencillo. Hoja de papel, lápiz, goma por si te equivocas y rectificar, sacapuntas por si te quedas sin punta y algún rotulador pues para repasar las líneas que hayas hecho. Llega la hora de la verdad. Bueno, hay que primero pensar la historia. Sin historia no hay cómic. ¿Y cómo lo hacemos los profesionales? Pues en sucio nos imaginamos los personajes que tienen que salir, lo que dicen y el orden de las viñetas para que el lector luego pueda entender lo que está ocurriendo sin que haya errores. Esta es la parte un poco más complicada porque hay que pensar mucho, pensar lo que dicen los diálogos y cómo acaba y cómo empieza la historia. ¿Y qué elementos son los que van a hacer nuestro cómic realidad? Bueno, lo primero, como sabéis todos, es la hoja de papel y las viñetas. Las viñetas son estos cuadraditos que veis aquí y que sirven para separar una escena de la otra. ¿Tienen que ser todas iguales? No tienen por qué. Hay cómics que son así, que hacen todas las viñetas iguales, pero otros, como por ejemplo los míos o los de mucha otra gente, que las viñetas cambian de tamaño. Como veis, hay algunas más grandes, más pequeñas, horizontales, verticales, con formas raras. ¿Y esto a qué se debe? Se debe simplemente a que depende la escena que tengas que dibujar, tienes que adaptar el tamaño de esa viñeta para que tenga más sentido. Si hacéis un paisaje muy grande con mucho detalle, tendréis que hacer una viñeta muy grande. No vais a dibujarla en una viñeta chiquitita. Entonces, la adaptación del tamaño de cada viñeta va en correspondencia al dibujo que va a haber dentro. ¿Qué otro elemento hay en el cómic? Bueno, uno muy básico y muy importante. Los bocadillos. Dentro de las viñetas van los bocadillos o globos, que son el sonido que van a hacer los personajes, porque el cómic, como sabéis, no tiene sonido, no es como los dibujos animados. Y hay que utilizar básicamente 3 o 4 tipos de globos. El de hablar, el de hablar se puede hacer de muchas maneras, redondito, cuadrado, con una forma un poco así como los que hago yo. Y todos son válidos, cada artista tiene su estilo. Después hay otros que son para chillar, gritar, que tienen esta forma así como de explosión y que parece que el personaje está chillando. Después están los de pensar o soñar, que son como una nubecita, y los de susurrar, que son estos, que es como un bocadillo normal, pero con puntitos. Esto es muy útil porque el sonido cambia mucho. Aquí hablas normal, aquí chillas, aquí hablas flojo, aquí no se oye nada porque lo estás pensando. A partir de la página 32 de este cómic, que ya veis totalmente acabada y publicada en esta imagen, yo os voy a enseñar el proceso de cómo lo dibujé. Una vez tienes las viñetas hechas, con la ayuda de un regla y de un lápiz y de un rotulador, entonces es cuando empiezas a dibujar viñeta a viñeta, con el guión que previamente has hecho. Yo aquí estoy dibujando a uno de los hermanos, que está un poco preocupado, y como veis estoy haciendo el lápiz. Si en algún momento del dibujo me equivoco en cualquier viñeta, pues cojo la goma, lo borro y lo vuelvo a hacer. Bueno, en este caso estoy acabando ya la carita y una vez acabado el lápiz, si me parece correcto, lo que voy a hacer es empezar a entintar. Hay muchos materiales para entintar, rotuladores, pinceles, rotuladores con punta de pincel que te ayudan a hacer un trazo más fino y más gordo y que da el dibujo más divertido que si fuera un rotulador con la punta plana. Y se procede a lo que se llama el entintado.
Esto es lo que hacemos prácticamente todos los profesionales. Los hay que ya lo empiezan a hacer con ordenador. ¿Qué significa eso? Pues que con una tableta gráfica entintan esto que estáis viendo, lo hacen directamente en la pantalla. Pero yo todavía me gusta hacerlo en papel, por si, no sé, lo controlo más, me parece más bonito. Y una vez acabada la tinta, que destaca el dibujo mucho más que si solamente está en lápiz, es cuando escribes los textos, los diálogos de los bocadillos, que también se pueden hacer con ordenador. Hay tipografías de estilo cómic que te lo permiten. Después de unas cuantas horas de dibujo y de tinta, esto sería la página entera en blanco y negro, acabadita, con su lápiz, su tinta como he dicho, y solo le faltan dos cositas. El color, en este caso, aunque hay cómics que solo son en blanco y negro, y los textos, los diálogos, que antes he empezado a hacer a mano, pero que luego he decidido hacer por ordenador, porque es más fácil a la hora de equivocarte rectificar y como son muchísimas páginas, así no pierdo tanto tiempo. Hay dos formas básicas de colorear los cómics. Una es a mano y otra digitalmente con ordenador. A mano sirve de todo, realmente, el plastidecores, lápices de colores como los que estáis viendo, témpera, acuarela, cada uno elige su estilo y cada uno aplica la técnica que conoce. Y aquí estoy coloreando la misma viñeta de forma digital. Una vez escaneado el dibujo, con Photoshop o cualquier programa que pueda colorear, aquí lo veis. También se puede rotular con ordenador, escribiendo las letras y ajustando el tamaño. Y ya hemos llegado al final del taller. Siento mucho no haber podido estar con vosotros. Espero que os haya entrado muchas ganas de dibujar un cómic o más. Y espero también que un día hagamos un taller juntos en la calle. Nada, también os regalo este cómic digitalmente. Os lo podréis descargar desde la web y así al menos os podréis entretener un ratito más otra vez con una pantalla leyendo un cómic. Hasta luego.